Bien, chicos, espero que estén haciendo su tarea, estudiando su parashá para hacer su presentación en la última clase. Espero que estén todos bajados trabajando. Yo lo sé. Bien, entonces, ¿quién me acuerda dónde quedamos la última vez? ¿Qué estábamos hablando la última vez? Vamos a ver. Acuérdenme, ¿qué estábamos hablando la última vez? Vamos, vamos, te estoy esperando. ¿Qué hablamos la última vez? No, pero yo no puedo creer que nadie se acuerde de lo que hablamos aquí la última vez. Yo no puedo creerlo. Yo puedo creer otra cosa, pero eso no. Empezamos, Shalom More, empezamos Acá soy yo hablando que de no lo que escucho, era la o qué es lo que palabra está ajalá. sucediendo. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, Yo digo lo yo, ¿me escucho, escuchan? ¿Sí? yo escucho. Sí. ¿Usted me Ok. escucha a mí? Sí, sí, yo lo escucho. No escucho a los demás. No sé si tienen problemas, y Belice, Yanni, Yosaini, Ana, Karen, Mayra. ¿Me pueden escuchar? Yo no sé Sí, si... Sí, se escucha. No respondo porque yo tuve que salir antes de finalizar la clase, entonces no sé en qué punto incluye. Ah, ok. Bien, entonces no se acuerdan dónde quedamos. ¿Qué tema hablamos la última vez? No puedo creerlo, de verdad que no. Puedo creer otra cosa, pero eso no. Bueno, el tema sí que estuvo desarrollando varios conceptos en relación a la paracha, a sus divisiones, entre otros temas. Ajá, continúa. Sí, escucho. Sí, le decía que usted estuvo hablando de Parashot, obviamente, tocó algunos conceptos generales, algunos puntos específicos, de quién es la ley y el orden en que se lee, a quién le corresponde la primera lectura, el primer día, el segundo día, entre otras cosas. Bien, ¿alguien más? Shalom. Hablamos, entre otras cosas. Shalom, Okay. adelante. Lo último que usted estuvo hablando el jueves pasado fue sobre los geonim y usted decía que ellos significa genios y que este grupo de sabios fue los que dividieron la Torá
en 54 parashot para que así puedan ser leídas en un año. ¿Alguien más? Bien, empezamos hablando de lo que es la palabra alajá, también de otro término para decir pasha, que es sidra y sidrot en plural. También, como dijo Ana Karen, estuvimos hablando de los geonim Ok. Los y geonim. de quiénes serían exactamente. Y de que especificó de que hay varios tipos de sabios, pero que lo que íbamos a tratar justamente eran los geonim en esta parte del módulo. Ok, ok. Bien. Vamos a seguir entonces con la parte restante de la clase de Perashá. Bien, vamos. Ya todo esto lo hemos explicado, lo hemos hablado. Todo esto. También hablamos esto. Los Geonim de Babilonia. Los Geonim de Babilonia. Yo creo que yo les expliqué a ustedes hasta dónde empieza este periodo y dónde termina. Si no me equivoco, lo hablamos la última vez. ¿Cierto? ¿Dónde empieza el periodo de los Geonim y dónde termina el periodo de los Geonim? Creo que no, More. Que no. ¿En serio? O sea, que ustedes no recuerdan cómo se llaman los primeros sabios que estudiaron la Torá. El Tanaj, que se les llama Tanaín. ¿No recuerdan que hablamos de eso? Este periodo abarca desde el año aproximadamente 200 antes de la era común, aproximadamente, hasta el año 400 de la era común. Luego viene el periodo de los Amoraín. Les expliqué lo que es Amoraín también. ¿Quién no sabe aquí lo que es Amoraín? ¿Saben lo que es? Abarca desde el año 400 al 600 aproximadamente. Y los Geonim desde el 600 al 900 de la era común. Este grupo, que esta foto que tenemos en fondo es la foto de uno de los, o sea, de los últimos, de uno de los últimos rabinos de sabios que vivieron en esa época. Entonces, ellos fueron los Geonim. Ellos fueron este grupo los que hicieron la división de las 54 perashot de la Torah. ¿Entienden? Fueron estos, este grupo de sabios que aparecen aquí. Bien. Para continuar nuestro tema, a ver.
Ok, vamos a seguir. Fíjese bien. Aquí tenemos la división de Eretz Israel. La división de las Perashot de la Torá en Eretz Israel. Eretz Israel quiere decir la tierra de Israel. La división de Eretz Israel tenía un total de 154 Perashot. Acuérdense que les hablé de esta palabra la semana pasada. Les hablé de esta palabra, sidra, que el plural sería sidrot, lectura trienal de la Torah. O sea, esta la leían en 3 años. Común en las comunidades que seguían las costumbres de Eretz Israel. ¿Entiende? Entonces, la división de Babel fue la que sobrevivió. Si ustedes se fijan de hecho, esta Biblia que contiene esta división, esta Biblia se llama la Biblia Bomber, la Biblia Bomber del año 1517. Y aquí abajo dice, Benilifnei Mareba de Maskile Lideorayita Biltlat Sheni. Según lo que dijo, que la porción, cuando tomes la cuenta, se lee como Shekalim. O sea que estos eran los hijos de los que leían esta Torah en 3 años. Esta Torah que aparece aquí, con la división de Eretz Israel. Entonces, como dice aquí, la primera Biblia masorética significa de la tradición de los masoretas. Ellos fueron los que le colocaron a la Torá, al texto hebreo, todos los puntos. Déjame ver cómo yo se los muestro. Ellos fueron los que le colocaron a la Torá estos puntitos. Les voy a mostrar ahora mismo. Sí, lo tengo por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de Shmuel. Fíjense que cuando la Torá estaba escrita, pueden verlo ahí en la pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? Ok, los masoretas fueron los que le agregaron estos puntitos a las letras hebreas. Todos estos puntitos que están aquí, que en hebreo se llaman nikudot, porque originalmente el texto hebreo no tenía ningún punto de eso que se ven ahí. ¿Entiende? Este punto, por ejemplo, que se llama Hirik, este que se llama Sheva, miren, esta que se llama Zeret, ¿entiende? Esta que se llama Jolán, etcétera. Todos esos puntos se lo colocaron ellos a las escrituras para que la gente que no sabía hebreo la pudiera leer. ¿Entiende? Como dice aquí en el libro de Samuel, Baji Ish Ejad, había un hombre, Minha Ramataín, de la tierra de Ramataín. ¿Recuerdan el personaje que se menciona en el Nuevo Testamento? Que se llama José de Arimatea. ¿Quién lo recuerda, ese personaje? ¿Lo recuerdan? José de Arimatea. ¿Saben quién es? ¿Quién es José de Arimatea, por cierto? Según la palabra, José de Arimatea fue quien fue donde Pilato a pedir el cuerpo del maestro para sepultarlo. ¿Sabe usted de qué denominación judía era él, José de Arimatea? ¿De qué grupo? No.
¿Alguien sabe aquí de qué grupo era José ¿De de qué Arimatea? grupo? ¿De qué tribu? No, ¿de qué grupo de los diferentes partidos religiosos que vean en Israel en el siglo I? Creo que es fariseo, si no me equivoco. No, Siete tipos de fariseos. no. ¿De qué grupo, a qué grupo pertenecía José de Arimatea? Al Sanedrín. Exactamente. Pero, ¿cómo se llama el grupo? Los 70 ancianos En más el uno. Sanedrín había varios grupos. No. Eso lo sabemos. Usted me está hablando del conteo. Yo le estoy hablando que cómo se llamaba ese grupo. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre tenían ellos? Sí, usted lo dio ahí, usted dio eso, sí, pero se me ha olvidado el nombre primero. No, pero yo voy a tener que mandarlo a leer el Nuevo Testamento entero a ustedes de nuevo. Fíjense bien. Fíjense bien. Aquí dice el texto. Estoy en primer libro de Samuel, capítulo 1. Aquí dice que había un hombre, Is-Ehat, un hombre, Min-Haramataín, del monte o de la tierra o del lugar de Ramataín, Haramataín. Mírenlo aquí. El Señor que aparece en el Nuevo Testamento, que pide el cuerpo de Jesús, se llama Joseph Haramataín. Él era del grupo de los Sadoquín. ¿Quiénes son esos, los Sadoquín? Los saduceos. Voy a tener que mandarlos a leer el Nuevo Testamento otra vez a ustedes. No es Arimatea que se llama. No es Arimatea. Se llama Haramataín. Haramataín, como está aquí, mírenlo ahí. Haramataín. Eso no está en la clase, pero lo dije simplemente para que los que no lo supieran, pues, tuvieran esa idea por ahí guardada. El Cana, el padre de Shmuel y Joseph de Arimatea eran del mismo sitio, del mismo lugar. Bien, continuamos entonces como la enseñanza. Fíjense, la primera Biblia masorética, que el texto hebreo masorético, impresa, contenía las dos divisiones, escuche bien, contenían las dos divisiones de la Sidrot de Israel, que son las que se leen en 3 años, y las 54 de las academias de Babel. ¿Entiende? Contenía ambas divisiones. Bien. Dígame, ¿cómo fue? Sí, ¿alguien dijo algo por ahí? Hello. Digo yo, ¿pueden ver la presentación, la diapositiva? ¿Se ve? Sí. Ok, Sí, se ve. ok. Bien, esta Biblia contenía ambas divisiones. El Talmud babilónico en el Masejet Megilá 29b. Bien, cuando yo hablo de textos del Talmud, siempre tengo que hablar, cuando se habla de un tratado del Talmud, tengo siempre que explicar. ¿Sí? Dígame. ¿Alguien dijo algo? Pregunto. No. Ok. Cuando voy a citar, Hay varios micrófonos abiertos, More, por eso se escucha así como que hablan. sería bueno que los apaguen. Y si van a decir algo, entonces lo encienden. Pues sería bueno que si lo pongan en mute, y entonces si van a hablar, lo encienden. Ok. Ya se los cerré todos, More, adelante.
de Megilá. Megilá es un tratado del Talmud que explica las leyes de la festividad judía de Purim, que aparece en el libro de Esther. Uno le llama libro, pero en realidad no es un libro, es una Megilá. Una Megilá es una carta, ¿entiende? Entonces tenemos 5 Megilot en el texto hebreo, tenemos 5. Entonces este tratado habla sobre esas leyes, las leyes de la fiesta de Purim. Para la gente de Occidente, es decir, eres de Israel, dice aquí, que completan el ciclo de la lectura de la Torah, no en un año, sino en 3 años. Fíjense, el Talmud ya contiene la base de la diferencia de la lectura en la tierra de Israel y en Babel. Ya en el Talmud se habla de las diferencias que habían entre ellos. Déjame ver, dice por aquí. Sí, el Talmud, bueno, es bastante larga la cita. También hay una otra cita del Talmud que se encuentra en el mismo tratado de Masej Megilá 29b, página 11, que dice: la baraita traída de aquí dice que si la porción se lee en Shabbat Shekalin, esto es un Shabbat especial que hay en el calendario hebreo que se llama Shabbat Shekalin, cae una semana antes o después de leer la misma porción como parte del ciclo regular, o sea, del ciclo regular que se lleva leyendo todas las semanas, que se leen en 2 semanas seguidas. En la tradición babilónica de leer la Torah en un año, fíjense, en Megilat, aquí en el Talmud, en Megilat 29b, y también aquí en el Talmud Megilat, tratado de Megilat, tratado de Megilat 29b, capítulo 11, son las 2 citas que señalan cuando se leía, o sea, cuando se leía en Israel durante 3 años, mientras que esta cita que tengo abajo dice claramente, en la tradición babilónica de leer la Torah en un año, dice claramente, esto solo puede suceder con Éxodo 30, porque hay una parashá que se llama Kitizá, cae alrededor de esta época del año. Parashá Pinjas, que se encuentra en el libro de Números, que incluye, o sea, Número capítulo 28, es en el verano. Así que en esta baraita aparece apoyar a Shemuel. Shemuel era uno de los grandes sabios de la ciudad de Babilonia, donde estaban las 3 yeshivot rabínicas o las 3 escuelas, donde se dividió la Torá por los Geonim en 54. La primera de ellas se llamaba Surah Pumbedita y Neardea. En estas ciudades fue que ocurrió el cambio de el estudio de la parasha de 3 años a solamente 1 año. Sin embargo, el Talmud explica que la baraita refleja, la baraita, cuando ustedes escuchen esa palabra baraita, sepan que están hablando del Talmud y específicamente de la parte B de la primera parte del Talmud que se llama Tosefta. Dice, sin embargo, el Talmud explica que la baraita refleja la costumbre de Eretz Israel, donde leen la Torah en un ciclo trienal, o sea, en 3 años.
o posiblemente 2 veces en 7 años. Ellos se tardaban de 3 años a 3 años y medio, más o menos. Por lo tanto, no hay una época fija del año en la que Éxodo 30 o número 28 sería leído. Cualquiera podría caer en Adar, por ejemplo, en esta época en Israel. Este año hebreo es de 13 meses. Por lo tanto, en este año tenemos en el calendario, tenemos 2 meses de Adar, que son Adar Aleph y Adar Bet. O sea, tenemos 2 meses. Este cambio ocurre para que la fiesta de Pesach siempre caiga en la primavera. Siempre caiga en la primavera. Entonces, lo que hacen los sabios es que le agregan un mes para que la fiesta de Pesach siempre caiga en esa época. Entonces, aquí las parashot tienen un cambio porque algunas se leen 2 en una semana. Por ejemplo, cuando estudiamos la parashá de Néstor, que era Nisam, no, la parashá de Néstor que estudiamos, ¿cuál era? Por fin. Fue Vayelech Nitzavim, ¿verdad? Vayelech Nitzavim. Cuando el año no tiene el Adar 2 que tenemos ahora, que tenemos Adar 1 y Adar 2, entonces hay parashot que se leían juntas, pero al extenderse un poco, entonces se leen separadas. Entonces, cuando uno toma un Sefer Torah, o sea, una traducción de la Torah al español, dice en algunas ocasiones, cuando la perashá se leen juntas, se leen así asado. Cuando no se leen juntas, se leen diferentes. No se lee igual. Muchos datos de esto uno los va analizando más adelante con el paso del tiempo. Uno le va encontrando más sentido a medida que uno va profundizando un poco más en el conocimiento. Bien, la división de capítulos y versículos inicia con las disputas del siglo XIII. No quisiera meterme mucho a hablar de ese tema porque esas disputas se originaron cuando el pueblo de Israel, muchos judíos fueron acusados de matar a Dios y se formaron muchas disputas entre los siglos XI, XII y XIII, que incluso hay una discusión en internet que para los interesados se llama así. Si quieren leer una de esas disputas de Rabí Moshe ben Nachman, Rabí Moshe ben Nachman, llamado por sus siglas Nachmanides, le decían, o simplemente Ramban. Entonces se buscan la disputa de Barcelona. Para los que les interese leer sobre las disputas, pueden buscarlo y estudiarlo un poco para que sepan en qué consistía este tipo de disputas, de discusiones, en la que este rabino se enfrentó a 300 sacerdotes católicos en una discusión. Claro, que le interesa leer eso, quieren saber de eso, ahí lo tienen. Bien, entonces tenemos por aquí que la división en capítulos de las escrituras se deben a 2 personajes, pero este es uno de ellos. Stephen Langton, arzobispo de Canterbury del siglo VIII de la era común, del siglo XIV, mírenlo, hay 1330. Bueno, él es del siglo XII en realidad. Aquí el primer manuscrito en hebreo en utilizar capítulos y versículos
La primera Biblia masorética en utilizar capítulos y versículos fue esta que yo puse aquí detrás. Aquí está. Entonces, como la división de capítulos y versículos en cierta forma, le da, escuchen bien, la aplicación de versículos y capítulos al texto hebreo, que originalmente el texto hebreo, acuérdense, no llevaba vocales, tampoco llevaba capítulos ni versículos. No sé si ustedes pueden ver detrás de mí, antes de la oración final que tengo aquí detrás, pueden ver esos dos puntos que están en la penúltima letra, aquí donde está mi mano. ¿La pueden ver? Esos dos puntos que se ven ahí. Déjame ver si puedo. Sí. Esos puntos que se ven debajo de mi mano, ¿lo pueden ver? Esos dos puntos que tengo detrás, es una forma de cómo el texto masorético le aplican capítulos y versículos, y esos dos puntos indican que ahí se terminó un versículo. Bien, entonces cuando la Septuaginta se le coloca esos capítulos y versículos, no necesariamente, escuchen esto, no necesariamente coinciden con el texto hebreo. No necesariamente. Incluso cuando yo les di a ustedes las lecturas que al lado decía hebreo, recuerdan la lectura que yo les puse que al lado decía hebreo. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque una vez al texto hebreo, a la Torá, se le colocan capítulos y versículos, se forman nuevas perashot. Se forman nuevas. No son las perashot oficiales, pero se forman nuevas perashot. ¿Entiende la idea? ¿Por qué? Porque en el Talmud, una sección de estudios se llama Daf, que es una hoja. Y dentro de las hojas hay Mishnayot y hay también Sugiot o Sugiyá, que son párrafos. ¿Entiendes? Que también se le llama Perashá, porque Perashá tiene que ver con medidas. Entonces, cuando este señor que tengo aquí, el obispo Langton, inventa el sistema de capítulos y versículos, que fue una muy buena idea, ¿entiendes? No la inventaron los judíos, el asunto de los capítulos y versículos, pero fue una buena idea porque le ayuda a uno a cómo uno accesar rápidamente a un texto, a una sección, ubicar temas, etcétera, todo eso. Fíjense, este es el primer versículo, este es el primer versículo del texto hebreo con capítulos y con versículos. ¿Entienden? Entonces, estos puntitos que están aquí indican que ahí terminó ese versículo. Esto, de manera no general y no legal, es una perashá. Este llamado el Código de Alepo de Aarón Ben Asher de Tiberias del año 920 después de la era común. ¿Entiende? Eso crea nuevos espacios de perashot. Bien, seguimos. Como no había, o sea, ya les expliqué, como no había capítulos ni versículos, los primeros en usar este sistema no judío, pero de buen y excelente uso, fueron los Baalei Hamesorá, que fueron los que aplicaron los capítulos y versículos. Este es el primer versículo del libro de Yehoshua. Por cierto, ese es el primer versículo del libro de Yehoshua. Yehoshua es Josué. Bien. En la tradición judía, la Torá se lee en un rollo de piel de animal.
ustedes deberían de saber que esto que vemos aquí es un rollo de piel de un animal kasher. Esto. ¿Qué es un animal kasher? Bueno, usted no va a ver nunca un rollo de Torah de un animal que no se come. Por ejemplo, de piel de caballo o de piel de cerdo, por ejemplo, o déjame ver, cualquier otro cuadrúpedo o mamífero que la Torá no permita su injerencia, o sea, que la Torá permita comerlo. Entonces, el animal del que se prepara el Sefer Torah, este Sefer Torah que está aquí, en la tradición judía, la Torá se lee de un rollo de pergamino de piel de un animal kasher. Kasher son, como les dije, todo tipo de animales que la Torá permite comerlo. Esto significa adecuado, según los preceptos rituales de las leyes relativas a la matanza de animales en el judaísmo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los rollos de Torá que son escritos, se los retiran a un animal que ha sido matado conforme al ritual judío. ¿Qué quiere decir conforme al ritual judío? Bueno, que cuando el animal es asesinado, escuchen esto, el animal no es matado, sino asesinado. Me voy a explicar. Para que un judío pueda comer carne, tiene que matarse el animal, no asesinar el animal. ¿Qué quiere decir eso? Que el animal debe de ser, que cuando lo maten, el animal no debe de sufrir. Por ejemplo, en estos países donde no se utiliza ese tipo de indumentaria, a los animales los asesinan. Los animales son asesinados. ¿Cómo? Bueno, le dan un corrientazo, le clavan una cuchilla, así, le dan varias puñaladas y de esa forma lo asesinan. Entonces, el judío entiende que el animal que va a ser ingerido por ellos no puede ser asesinado, sino matado. Entonces, ellos lo que hacen es que, por ejemplo, cuando van a matar una vaca, preparan un filo, una navaja. Ustedes saben de esa guillotina que le mochaban la cabeza antes a la gente cuando lo condenaban a muerte, que es como una L así, que es un filo como a lo largo, así como de lado. Entonces ponen la cabeza de la vaca y entonces esa guillotina le da un solo corte y el filo de la navaja no puede tener ni una mínima fisura, ¿Tú sabes lo que quiere decir una mínima fisura? Ustedes saben los cuchillos que están mellados, que tienen líneas sí, en el filo, que tienen líneas como si fueran de serrucho. Entonces, el animal lo matan bajo esa observancia. Tiene que ser un filo que le vuele la cabeza al instante para que el animal no sufra. ¿Entiendes? Entonces, le cortan la cabeza. Entonces, ese animal lo dejan horas y horas y horas y horas y horas y horas, hasta 4 horas, desangrándose. Luego que ese animal bota toda la sangre, que pone la cabeza hacia abajo y todo, entonces empiezan a hacer la shejitá, a cortarlo, y ese animal entonces le quitan la piel. Entonces puede ser de ovejo, puede ser de chivo, o sea, animales que se han permitido comerlos. Entonces, en ese tipo de material, esa carne podía ser consumida. Entonces, esa piel la tomaban no, todavía lo hacen. Los rollos de Torah son escritos todavía al sol de hoy,
los rollos de Torah son escritos, los rollos de Torah gigantescos como ese que usted lo ve chiquito ahí en la foto, pero un rollo de Torah de eso casi mide, por ejemplo, ¿cuánto te mide máximo de tamaño? 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto mide? 5 onzas. 5 onzas. Sí, hay rollo de Torah que le dan a usted aquí en el pecho. De tamaño, de grande, que son bastante grandes. Tienen 4, 5, 6 pies. Tienen, no creo 6, pero pueden tener de 4 a 5 pies de grande que son. Son bastante grandes. Todavía el sol de hoy se escribe así, y cuando están escribiendo las diferentes perashot, por ejemplo, el rabino mío escribe Sefer Torah, el rabino Mani Viñas, escribe Sefer Torah. Y escuche bien, cuando ellos están escribiendo un Sefer Torah, duran hasta un año escribiéndolo, porque es a mano que lo escribe. A mano. Y el que más rápido escribe, lo escribe en 6 meses. El que lo escribe más rápido. Y eso queda, escuche bien, eso queda, si usted lo ve, que yo he visto Sefer Torah. Yo vi uno aquí en la sinagoga de Sosúa. Yo vi uno que tenía 250 años de escrito. Escuche bien, un Sefer Torah de 250, que hacía 250 años atrás que lo escribía. Pero el rabino me dijo, mira, ven a verlo. Yo fui a verlo a la sinagoga. Me dijo, no, pero este es uno de los más jóvenes que yo he tratado. Ellos hay Sefer Torah que tienen 800 años, 900 años. Oiga bien, 800 y 900 años hay. Para que lo sepa. Y resulta interesante, resulta un dato interesante que les voy a dar ahora. Cuando la nación de Israel, todos los judíos regresaron a la tierra de Israel en el año 1948, trajeron Sefer Torah, escuche bien, todos los judíos estaban esparcidos por todo el mundo había judíos, por todas partes, y trajeron Sefer Torah de Oceanía, Sefer Torah de Roma, Sefer Torah de aquí, de América, trajeron Sefer Torah de Yemen, de países árabes, de países de Japón, de China, de muchísimos países del mundo. Trajeron Sefer Torah. Óigame, y habían Sefer Torah de esos que tenían 400 y 500 años. Señores, no había internet, no había, yo creo que ni electricidad había todavía cuando se escribieron muchos Sefer Torah de esos. Oiga bien, y cuando lo llevaron a la tierra de Israel, resulta que un grupo de una universidad judía de Israel, la Universidad de Bar-Ilan, me parece, hicieron una comparación con todos esos Sefer Torah de todos esos países de hacía 400, 500, 600, 700 años atrás. Y cuando los compararon unos con los otros, tenían el mismo, la misma estructura, la misma cantidad de letras por línea, porque los sofer están, los que escriben los Sefer Torah, saben cuántas líneas. Ven, por ejemplo, el libro de Bereshit que está detrás de mí. Ellos saben cuántas letras hay en cada una de las columnas que se escriben. En cada una de esas columnas. Saben cuántas letras hay. Cuando los compararon, estaba todo, óigame, de países que los judíos ni siquiera tenían contacto el uno con el otro. Y cuando trajeron todos esos Sefer Torah de 400, 500, 600, 700 años, porque eso lo guardan bien, ¿entiendes? El rabino mío lo mandaron a buscar de aquí, de la comunidad de Sosúa, aquí cerca de Santiago, aquí en Puerto Plata, y lo mandaron a buscar de Estados Unidos para reparar un Sefer Torah, es el que tiene 250 años, y él vino.
Entonces, cuando él vino ya a darle tratamiento, a pasarle algunos polvillos y algunas cosas, y entonces cuando él venga tiene que reescribirlo otra vez, reescribirlo, porque ellos lo que hacen es que lo reescriben para que esos rollos de Torah permanezcan hasta por miles, miles y miles de años más. Bueno, hasta que venga el Mashiach, no se sabe. Ya ustedes saben, todo ese tiempo, esos Sefer Torah se mantienen, mira, en excelentes condiciones. Digo, yo me tiré una foto con ese Sefer Torah. Si la tuviera a mano ahora, se lo mostrara, pero es una belleza, una maravilla. Ver una cosa de tantos años atrás, escrita, eso es una reliquia. Incluso hay Sefer Torah de eso. Escuchen bien, hay Sefer Torah de eso que cuestan. ¿Ustedes saben hasta cuánto dinero cuesta un Sefer Torah de eso? Cuestan hasta $80,000. Oiga bien, $80,000, dependiendo de la cantidad de tiempo que tengan. Hay que cuestan 100,000, $150,000, $200,000, dependiendo de la cantidad de tiempo que tengan. Porque, oigan, escribir uno de esos no es nada fácil. Escribir un Sefer Torah de eso. Escribir 308,000 palabras a mano. 79,000 letras a mano. Un trabajazo. Trabajo tremendo que hace. Estos son algunos datos sobre lo que es la escritura de un Sefer Torah. Entonces, el Sefer Torah debe escribirlo un sofer. Y la palabra en hebrea es sofer. Miren, existe mucha posibilidad de que Pablo, existe mucha ¿cómo se dice esto? Mucha probabilidad de que Pablo haya sido un sofer, haya sido un escriba de Torah, porque el hecho de enviar tantas cartas, etcétera. Y hay un versículo por ahí en el libro de Corintios, si mal no parece, que él dice que él escribió con grandes letras. Uno de mis profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén dice que probablemente ese versículo se refiere a que escribió probablemente en hebreo. Voy a hacer un intento a ver si lo encuentro el versículo, a ver si lo encuentro. Déjame ver, grandes letras, si no me equivoco, yo creo que así que dice. Ok. Lean Gálatas capítulo 6, versículo 11, por favor. Gálatas. Sí, 6:11. Néstor, léete ese versículo, por favor. Sí, no sé si Néstor me está escuchando. Hello. Ay. El internet de Néstor está pésimo. Lo que pasa es que estoy trabajando con... Bueno, está bien, vamos a dejar Néstor. Y no voy a poder leer ahora mismo. Ok. ¿Quién lo va a leer? Estoy aquí, pero no deja de ser Ok. Yo lo puedo leer. Sí, adelante. Leo. Sí. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ajá. Yo escuché una explicación de uno de mis ex maestros de la Universidad Hebrea de Jerusalén que dijo que que eso que dice ahí, mira con grandes letras os escribo, que existe mucha posibilidad de que esa carta y muchas de las cartas de Pablo hayan sido escritas en hebreo. Porque él le preguntó a un amigo de él que es profesor de griego clásico, del griego de aquella época, porque habían dos tipos de griego. ¿Entiendes? Un griego uncial y un griego que no era uncial.
o sea, minúsculo y mayúsculo. Y por ahí le llaman griego koiné y no me acuerdo el otro. ¿Entiendes? No me acuerdo el otro, cómo le dicen. Dice que Griego koiné y griego vulgato, creo que, o vulgo. algo así. El punto es que el profesor mío puso, Néstor, levantó la mano, pero tú tienes, el internet tuyo tiene problemas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que no me ves muy activo. Es porque estoy resolviendo con algo. Ahora me estoy en la calle. Yo me conecté para no perderme la clase. Si no, yo me conecté muy tarde. Pero lo de el griego mayúsculo y minúsculo, el uncial, no tiene que ver con el tipo de griego. No, existían o existen hasta el momento 3 tipos de griego, que es el griego clásico, el koine y el griego que se habla en Grecia, el actual, ahora mismo. Cada uno se tiene, bueno, en su dialecto, tienen dialectos diferentes también. O sea, lo que ya tendríamos que hablar es de dialecto, como el tolomaico, el copto y así. Es lo único, pero solamente existen esos 3 tipos de griego: el clásico, el koine, que el koine es que está, bueno, lo otro que mencioné. Bien. Solamente Entonces, eso. Mi profesor explicó, bueno, mi ex profesor explicó que él le dijo a un profesor de griego clásico que leyera el Nuevo Testamento griego, y cuando lo leyó, que analizó la estructura de las cartas de Pablo, dice que ese orden y la forma estructural en la que está escrita aparenta ser una traducción de otro idioma que se volcó al griego. ¿Entiende? Entonces, por ahí se sospecha que las cartas de Pablo probablemente, muy probablemente, fueron escritas en hebreo, pero por razones mayores no existen esas cartas, o por lo menos no se han encontrado, no se sabe dónde están. Bien. Y por eso se sospecha que ese versículo de Gálatas 6:11 es una clara indicación de que probablemente haya sido escrito en hebreo. ¿Entiende? Ese versículo que aparece ahí. Bien, entonces les decía que el Sefer Torah es escrito por un sofer. Un sofer es un escritor de Torah, aunque sofer es más escriba que es más un escriba que cuenta las letras, como los soferín. Aquí dice en hebreo soferín, o sea, los soferín antiguos que escribían la Torah y que contaban sus palabras, o sea, contadores de las letras. Eso se encuentra en el Talmud babilónico, en el tratado de Kiddushin, como dice aquí. Kiddushin significa santificación. Este es un Sefer Torah en una bimá, esa mesa que está aquí, esa mesa que está ahí, se llama bimá, en una sinagoga. Entonces, fíjense en esto que estamos viendo aquí. Ustedes ven esos espacios en blanco que se ven ahí. No sé si lo pueden ver. Déjame ver si puedo ajustar el cambio de esto. Ok, míralo aquí. Bien, les pregunto, ¿pueden ustedes ver esos pequeños espacios en blanco que se ven ahí? ¿Está? No sé si lo pueden ver. Sí. Esos pequeños espacios en Sí. blanco. Esos Sí, espacios señor. en blanco que están ahí, de ese tema es que vamos a hablar ahora. Fíjense bien, eso que están ahí. Esos espacios en blanco que están ahí, no están ahí de lujo. No, no, no. Esos espacios en blanco que están ahí es lo que evolucionó
al sistema de perashá que tenemos hoy en día. Eso que se ve ahí, fíjense. Miren cuánta perashot hay ahí. ¿Recuerdan cuál fue la cantidad mayor de perashot que yo le mencioné que hay en un Sefer Torah? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien recuerda? La cantidad mayor de perashot que yo mencioné que tenía un Sefer Torah. No, pero si ustedes no me dicen eso, creo que voy 669. 669. Lo iba a quemar a todos. Lo salvó Máximo ahí al grupo. Máximo lo salvó porque no están escribiendo, parece. Sí. Fíjense donde la tenemos por aquí. Aquí. Mírenlo aquí. 669 porciones. Óigame bien, de las cuales 290 son petujot abiertas y 379 son stumot cerradas. De eso vamos a hablar ahora, por cierto. De ese tema vamos a hablar. Bien. Entonces, déjame seguir por aquí. Bien. Tenemos aquí el pergamino donde se escriben las perashot de la Torah. El pergamino debe prepararse especialmente para su uso, tal con productos que ayudan a que sea duradero y se caligrafía con tinta también kasher. Aquí dice en hebreo, ahí dice, con tinta kasher. O sea, que esa tinta procede de algún tipo de animal que también es kasher, que está permitido por la Torah comerlo. No se utilizan cosas para este fin que no estén permitidos por la Torah comerlo. Bien, voy a abrir brevemente los micrófonos y me gustaría ver las cámaras también, los que puedan, para hacer una pregunta. A ver, quiero, qué sé yo, escuchar 3 o 4 personas. ¿Por qué creen ustedes que el rollo de Torah y la tinta debería de ser de un animal apto para consumo del pueblo? Bien, Adelante, Máximo. estimo yo que porque si la Torá da al hombre ordenanza de qué puede ser utilizado por Dios para ingerir, pues entonces eso mismo también debe ser utilizado para conservar la palabra de Hashem. Bien, buena respuesta. 3 personas más. ¿Alguien más? Perdón, yo no escuché porque el internet me está sacando estoy por aquí por San Juan, entonces me está sacando el internet de la clase. Ah, ok. ¿Por qué creen ustedes que los sabios, los rabinos que decidieron escribir la Torá en una piel de un animal que es permitido? ¿Qué creen ustedes de esa deducción? Bueno, vamos a utilizar tal piel de tal animal. ¿Cómo lo entienden eso? ¿Cómo se entiende? Me levantó la mano Yanni. Adelante, Yanni. Sí, entiendo también que de utilizar alguna otra tinta de un animal no permitido se contaminaría o se haría inmunda la piel de donde se plasmaría la Torá. Excelente. Es simplemente buscar la lógica. Raibel, dígame. No, ya la respuesta que iba a dar era la de Yanni, pero ya Yanni me la bajó. Me bajó el ¿Alguien pan. más? ¿Alguien más? Lo siento.
Realmente, More, eso tiene lógica y yo voy con lo que ellos dicen. Igualmente, cuando nosotros de manera Sí, profe, voy a decir inocente, algo. Amén, amén. Amén, profe, amén. Un, Eh, entonces, un momento, démele chance a Daniela y luego va usted. Démele chance a Daniela. Es de muy mal gusto interrumpir a los compañeros. Muy mal gusto. Ya lo han hecho un par de veces ya. Bájenle un poco. Adelante, Daniela, dígame. Repítalo. yo le decía que realmente tiene lógica y Igual que yo mano voy con lo que... levantada, profe, también. Bueno. Deme un momento. No, ya yo no voy a decir nada. No, un momento. Adalberto, le doy la oportunidad ahora, por favor. Daniela, continúe, por favor. Si me interrumpen otra vez, no voy a decir nada. Yo decía que voy con lo que decía Yanni Máximo y que realmente tiene lógica y es así, pero que también pasa de manera ya sea inconsciente o de manera que nosotros, por ejemplo, ignoremos dicho tema. Profe. Al nosotros Hablo comer entonces, hablo. una carne o un animal que el Señor en su palabra, en su Torah, dice que no podemos utilizar, pues entonces nosotros no estamos contaminando a sí mismo. Y muchas veces dejamos pasar eso por alto, pero realmente eso debería tenerse mucho más pendiente, porque si el Señor nos manda a consumir algo que su palabra lo dice es porque es útil para todo, tanto para comer como para utilizarlo para otras cosas. Pero de todo lo contrario, pues entonces nosotros estamos pecando y de manera ignorante, no teniendo ese tema en cuenta, podríamos nosotros también contaminarnos espiritualmente y físicamente. Bueno, Daniela se fue un poco a la derecha y un poco a la izquierda, pero se mantuvo más o menos ahí, ¿verdad? Lo que yo básicamente le hice esta pregunta, que ustedes analizaran, pensaran, ¿por qué cuando ellos van a escribir un Sefer Torah, analizar y darse cuenta que ellos deciden hacerlo justamente, aunque el texto no lo diga, aunque el texto de la Torah no lo diga, dicen, bueno, la vaca es permitida comerlo, el chivo es permitido comerlo, que a veces la Torah le llama cabra al chivo también, ¿sabían eso? A veces le llama cabra, pero al chivo. Y entonces la cabra, el cordero, etcétera. Entonces ellos dicen, bueno, pero como estos animales nosotros lo podemos comer y este no lo podemos comer porque la piel de caballo también sería una piel buena para eso. Pero ellos dicen, no, como el caballo no lo podemos comer y sí podemos comer la vaca o el toro, no sé. Entonces vamos a tomar esta piel de este animal y aquí vamos a escribir la Torah. Y yo me lo encuentro bastante lógico, totalmente, ¿entiendes? Porque plasmar en ese tipo de piel algo que la Torah dice que no se debe hacer, ¿entiendes? Creo, o algo que sí se debe hacer. Lo veo bastante lógico. No sé ustedes, pero yo lo veo muy lógico, suficientemente lógico. Quisiera algo, profe. Sí, adelante, Adalberto, dígame. Algo muy bonito. Y es cuando entendemos, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que en aquellos tiempos las especies de sacrificio que se hacían eran con animales ciertamente, como usted hablaban, y animales que ciertamente podían ir ante la presencia de Dios con ofrenda. Y vemos la simbología que pasa con Jesús, de que cuando aquella persona estaban en pecado, el sumo sacerdote permitía que ellos pusieran la mano en su cabeza para que el pecado pasara a aquel cordero y fuese sacrificado a Jehová por el perdón de los pecados. Ahora bien, vemos que Jesús también
tiene una simbología de como cordero. O sea, por eso también es uno de los motivos de que en el cordero también se podía escribir aquellas palabras que ciertamente son vida. Amén. Sí, sí, claro. Ven, es cuestión de analizar todo esto. Uno analiza todo esto y uno saca sus conclusiones, como hizo Adalberto ahí, ¿entiendes? Entonces, a medida que uno va entendiendo toda esta temática, toda esta cultura, todo este folclore del pueblo de Israel, entonces usted va sacando sus propias conclusiones asimiladas al texto bíblico y va comprendiendo, ¿verdad? La dimensión que aparece de esto. De hecho, en el libro de Daniel, capítulo 1, dice que él no se quería contaminar con la comida del rey. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿A qué contaminación se refiere? Amén. Usted sabe que era la contaminación del alma, la contaminación del alma, porque aquellos frutos eran presentados a Baales en aquellos tiempos. Entonces, cuando comemos cosas que son presentadas a Baales y no hacemos lo que usted nos enseñó a bendecir a Dios por los alimentos, entonces ahí que viene una contaminación de nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Déjenme seguir escuchando. Yani, adelante, dígame usted. Bueno, en mi opinión, pienso que pudo ser que dentro de lo que se consumía como alimento, hubiesen algunos animales, como usted dijo, que eran considerados inmundos o prohibidos para ellos, y quizá por eso él no quería contaminar. En ese sentido. Exactamente. Cuando en Daniel se habla de contaminación en cuanto a alimentos se refiere a comida, no se refiere al alma, se refiere a comida. ¿Entienden? Pero saquen ustedes sus conclusiones. Pues nosotros estamos muy contaminados, More. Bueno, yo no voy a mandarlo a ustedes a hacer o no hacer, no. Simplemente le estoy diciendo lo que dice el texto, explicándolo. Yo no lo voy a mandar a ustedes a, no, coman, dejen de comer, etcétera. Yo no me meto ahí, yo no soy pastor de ustedes. ¿Entienden? Y no estamos en la iglesia aquí. Aquí no estamos en la iglesia, ¿eh? Bien, Raibel, dígame. Bueno, yo entiendo que tanto Yani como el pastor Adalberto Martínez, ambos tienen razón, pero en aquel entonces se hablaban específicamente de comida, o sea, no de contaminación del alma. O sea, se le ofrecían por haberle ofrecido a esos dioses, no ofrecido comida, o sea, a presentársela a los baales de ese tiempo, esa comida o esas cosas que se estaban consumiendo en ese entonces, ya estaba contaminado, o sea, por el simple hecho de presentárselo a Baal, a los Baales de ese tiempo, y no a Hashem, que es nuestro Dios. O sea, tanto como Yani como ambos, o sea, uniéndolo a los dos, creo que también. Ok. Sí, pero en su sentido primario, ustedes deberían de saber que cuando se habla de contaminación y se habla de comida, ustedes deberían de saber de qué estamos hablando. O sea, ahí no hay mucho que pensar. O sea. Bien, ¿puedo decir algo más? Sí, adelante. Concerniente al texto, es claro que habla de comida porque él dice la carne, que era lo que se sacrificaba a los ídolos, no lo comeremos para no contaminarnos, pero vamos a consumir alimentos de la misma tierra. ¿Cuáles eran? Legumbres, porque la legumbre ellos no la sacrificaban, ellos solamente la cosechaban. Pero ustedes saben que esa gente no tenía cuidado para matar un animal, etcétera. Exactamente. Esa gente no y porque ellos, discúlpeme, porque ellos comían animales de pezuña. Entonces, en ese entonces, los animales de pezuña estaban contaminados porque la ley, o sea, la Torá lo desechaba prácticamente. Entonces, ¿sí? Como no tenían costumbres, o sea, era muy diferente a la costumbre babilónica de la cultura judía. O
sea, ellos entendían en ese entonces que era pecado consumir ese tipo de carne, no tanto porque los sacrificios que eran para Baales, sino porque no eran animales de pezuña también. Sí, sí, exactamente. No, no. O sea, ese tipo de comida, óigame bien, encima de que estaba ofrecido a los ídolos, encima de eso, toda esa comida ofrecida a los ídolos, toda. Incluso en Hechos capítulo 15 también, lo sacrificado a los ídolos está prohibido, sea carne o no sea carne, está prohibido. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? O usted va a una hora santa y come. ¿Eh? Pregunto, ¿usted va a una hora santa y come? Yo no como cuando voy a hora santa. Yo ni voy. ¿Eh? No, no, porque bueno, cuando yo lo digo lo siguiente, a veces a uno lo invitan y uno por acompañar el dolor del compañero, del amigo, etcétera, ¿tú me entiendes? Tú vas, aunque eso no es algo que tú le des, qué sé yo, un respeto religioso, no algo que se identifique contigo, pero la persona que está pasando por el dolor es un amigo tuyo, o es un compañero, o es un colega, qué sé yo, un familiar lejano, cercano, uno va a identificarse, a ser solidario. ¿Entiendes? Entonces, si a usted le sirven ese tipo de comida con todas esas vírgenes que están ahí y todo eso cosas y toda esa estatua que están ahí, esa comida está ofrecida a eso. Ahora, yo le pregunto, si usted fuera a ser solidario con alguien, ¿usted se come esa comida aunque no tuviera carne? Usted sabe que no, ministro, dominicanamente hablando, no, porque uno va y le dice, nada, te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu sentimiento, dominicanamente hablando, te doy el pésame, pero que le ofrezcan ese tipo de comida, uno no lo va a hacer, porque dice, uno le va a llegar aquí y le dice, pero ve acá, pero no está contaminado. Ah. Yani levantó la mano. Adelante, Yanis. Yo tengo una pregunta y la pregunta es la siguiente. La Biblia dice textualmente que los alimentos que Daniel rehusó consumir estaban dedicados a los ídolos. 1. Y 2, voy a recalcar o a apuntar lo que decía Máximo en relación a los alimentos, y es que Daniel lo acentúa cuando dice denme legumbres, haciendo referencia que sí era con relación a los alimentos, literalmente, no con relación a contaminar el alma o el cuerpo. Espero su respuesta. Sí. El hecho es que Daniel no quiere comer carne, ¿entiende? Él le dice mejor que le den legumbres, ¿entiende? Pero la pregunta es... Ahí está sobreentendido que la contaminación está en la carne. ¿Entiendes? Si le dicen que le dé legumbre, probablemente no está ofrecida a un ídolo, probablemente, pero yo tengo que leerlo bien el texto y analizarlo. Ahora, como dicen que le den legumbres, y las legumbres probablemente podrían estar en la mesa o tal vez no, habría que averiguar. Lo que yo sí entiendo es que la contaminación de la que se habla ahí es referencia a carne porque contrariamente le dice que le den legumbres. Pero tendría yo que leerlo un poquito más, ¿entiende? Un poquito más a fondo. Sí. Profe, una preguntita. Quiero una preguntita, ya que he aprendido algo, ¿verdad? Que como siempre aprendo cada vez que vengo a clase. Por ejemplo, quiero saber ese punto porque está un poquito. Por ejemplo, miren, antes de que Adalberto continúe, por ejemplo, miren lo que dice el versículo 8. Fíjense lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces, aquí no está hablando de alma, está hablando de alimento. Ahora, que una gente diga que los alimentos no contaminan el alma sería otra cosa.
Pero según Levítico dice que no consuma esos alimentos para que no impurifiquéis vuestras almas. Me parece que en el capítulo 26 por ahí que dice. Entonces dice, con la comida del rey puede ser cualquier tipo de comida, ni con el vino que él bebía. ¿Sabían ustedes que en Israel los judíos no toman vino que no sea cosechado por ellos? ¿Sabían ustedes eso? Que no toman vino que sea cosechado por ellos. No toman vino que sea cosechado por ellos. Porque una explicación un poquito más profunda de por qué vino la destrucción en la época de la reina Esther era porque los judíos de Media y de Persia se estaban bebiendo el vino de ellos. El vino de Ahasverosh. Ahasverosh es Artajerjes. Era porque se tomaban el vino. Miren, según la tradición judía, el vino, escuchen bien, el vino, la persona que lo manipula le transmite su esencia al vino. La persona que lo manipula. Si es un idólatra que lo manipula, en el Humash, en los 5 libros de Moisés dice que los paganos hacían libaciones a sus ídolos con vino. Hacían libaciones a sus ídolos con vino. Entonces, hoy en día, por lo menos yo soy un vendedor de vinos judíos. Yo tengo vinos aquí de Israel, que son los vinos que se utilizan para la Santa Cena. Y el pan también. Pero el verdadero pan de la Santa Cena, no la galletita esa que venden por ahí, no. El verdadero pan sin levadura. ¿Entiendes? Y el vino de allá, de las viñas de Israel, exactamente. Sí, yo tengo muchos pastores que compran de eso. Señores, nos hemos ido un poco lejos de la clase, vamos a regresar. Sí, fuimos un poco lejos, vamos a regresar. Sí. Dice Raibel aquí, dice que la galletita. Pero poco a poco y se el va. jugo de suero, y el jugo de suero ese de Santal de uva. Esto me va a matar tú de la risa aquí ahora. Lo que pasa es que ese tipo de celebración tiene un pan especial, específico, para usarse en esa festividad, y también tiene un vino. No es todos los vinos, de hecho, lo que se come en la festividad de la Santa Cena, ustedes le llaman Santa Cena, pero en el hebreo se llama Pesa o Pascua. Pesa la Pascua. Ajá, exactamente. Tiene su vino preparado para ese uso y el pan preparado para ese uso, específicamente para ese uso. De hecho, yo tengo aquí uno, si desean se lo puedo mostrar. Si desean se lo puedo mostrar. Yo tengo... Sí, por favor. Tengo aquí... Por favor. Por favor, muéstrenos. ¿Quieres verlo? Ah, ok. Yo sí quiero verlo. Bien. Fíjense, aquí tengo una caja de pan. Esto se llama en hebreo matzot. Matzot son panes sin levadura. Mírenlo aquí. Esto. Espérate que... Mírenlo ahí. Entonces, bueno, le voy a enviar una foto al grupo para que lo vean. Pero sáquelo. Es que están sellados. Ah, ok. Están sellados. Sí.
Le voy a mandar una foto al grupo para que lo vean. Mírenlo ahí. Estos son los que se usan para... Bueno, ahí ustedes lo pueden ver en la caja. Fíjense bien, ustedes lo pueden ver en la caja. Les voy a mandar una foto del vino también para que lo vean. Fíjense, aquí tengo 2 botellas de vino de Israel. Fíjense bien, aquí tengo una, esta. Y aquí tengo otra. Este se llama vino de la tierra de Canaán. Mírenlo aquí. Y este es un vino de allá, de la tierra de Israel. Vino de Galilea. Bueno, el vino de Galilea. Él es vino y vino de Galilea. Sí. Sí. Mírenlo ahí. Estos son los que se usan para la festividad de la Santa Cena. Yo digo Santa Cena para que ustedes entiendan, pero yo por lo general no lo llamo por ese nombre. Fíjense. Les puse las fotos ahí para que lo vean en el grupo. Entonces, este vino y estos panes estos vinos y esos panes son fabricados para ese propósito. Bien, chicos, déjame ver si regresamos a la clase, que nos fuimos bastante lejos de la clase. Bien. Tenemos por aquí, a ver. Bien, bueno, como dice este texto, se caligrafía con una tinta también que es kasher, como dice aquí, una tinta apta procedente de un animal que es kasher, ayudándose de una pluma y utilizando la grafía hebrea llamada Keter Ashiri. Mírenlo aquí. Keter Ashiri. Ejemplos de pergamino de la ciudad de Pérgamo. De hecho, uno dice muchas veces pergamino, 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 pero no sabe qué es. Vienen de la ciudad de Pérgamo. Bien, a lo largo del pergamino, el texto se divide en columnas, en el Sefer Torah. Se divide en columnas, de derecha a izquierdas. Ustedes saben que el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda. O sea, el texto hebreo lo leemos así, de derecha a izquierda. Lo voy a mostrar por aquí nuevamente. Mírenlo aquí, este es el libro de Shmuel Aleph. Primer libro de Samuel. Mírenlo aquí. Aquí dice Shmuel Aleph. Aleph es 1. Perek, capítulo 1. Bien, entonces aquí se lee para acá. Para allá. Bien. Para allá. Se lee el texto. Si nos da tiempo, vamos a estudiar un poco. Vamos a estudiar un poco una de las perashot de la Torá, que se llama la estructura de la Torá. Si me da tiempo prepararlo, porque es mucho material, yo puedo reducir un poco este material que le estoy enseñando aquí para que estudiemos un poco la estructura de las perashot de la Torá. Se llama así, la estructura de la perashot de la Torá. Entonces vamos a hacer un texto, un estudio de Torá basado, óigame bien, basado en la interpretación del texto hebreo.
No de la, no no del español, no, no. A interpretar la Biblia desde el español, no. Sin tomar en cuenta lo que dice la Biblia en español. Es tomando en cuenta lo que dice en hebreo. Pero quiera Dios que me dé tiempo a hacerlo para que podamos ver algo maravilloso que se aprende del texto hebreo. Dime, Néstor. No, está bien, More. Está un poquito fuera de la clase, pero algo que usted dijo ahí, quería esa información, pero está bien. Queda muy poco tiempo. ¿Cuál es? Bueno, a nosotros se nos enseñó, More, que en el hebreo las letras son números y los números son letras. Entonces, nosotros tendríamos que utilizar, por ejemplo, su equivalencia en números siempre. Cada vez que vayan, por ejemplo, que cuando usan, por ejemplo, un capítulo y un versículo, su equivalente es en letra. Exactamente, el equivalente es en letra. Es así. Ok, a ver. Claro, míralo ahí, ve. Es así. Míralo aquí, Perec 1, capítulo. Dios mío, ¿cómo? Espérate, déjame ver cómo es que voy a poner la letra. Ok, aquí. Fíjate, aquí dice Shmuel. Mira una Aleph aquí, una Aleph. Entonces, momento. Ok, fíjate. Aquí hay una Aleph, dice Shmuel. Entonces, esta Aleph que está aquí es primero o segundo libro. ¿Entiendes? Primer o segundo libro de Samuel. Entonces, Perec, el capítulo es el 1 también, la Aleph. Entonces, aquí está el versículo 1, que es la misma Aleph. Mira el versículo 2 aquí. Mira el versículo 3, Gimel. El versículo 4, Dalet, míralo aquí. O sea, es lo mismo. Mira el versículo 5, la Hei. ¿Tú ves? Por aquí tenemos el versículo 10, la Yod. ¿Tú ves? Mira, o sea, todas las letras son los mismos versículos. O sea, que uno tiene que tener pendiente, uno debe de tener pendiente la numeración mental para uno saber de qué capítulo y de qué versículo se está hablando. Por ejemplo, mire el 11. Mire el 11, ve. Aleph, Yod. ¿Por qué Aleph? ¿Por qué Aleph? Porque Yod, la letra Yod es 10. Es el 10. Y la Aleph es 1. Aleph es 1. Entonces, cuando tú ves Yod Aleph es 11. Gracias, More. Muy buena información. Gracias. Sí. Mira el 10 aquí donde está. Y ve el 11. Míralo aquí. ¿Tú ves? Entonces así uno lo va leyendo hacia la derecha y se va encontrando que los versículos, por ejemplo, en la tradición de la Masoré, de esta Torá, los versículos tienen las letras más pequeñas. Por ejemplo, mira el 12 aquí, más pequeña. Algunos los tienen más grandes. Pues, exactamente. Algunos lo tienen más grandes. Bien, estamos aquí. A lo largo del pergamino, el texto se divide en columnas. El texto hebreo contiene, o sea, las columnas del texto hebreo contienen este tipo de columnas, así. 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 Entonces, ¿qué sucede? Las leyes de Sofer Stam son los hombres que escriben la Torá. Por ejemplo, esa línea que yo tengo ahí, déjame borrarla. En un Sefer Torá, esta línea
tiene cierta cantidad de letras y esta también. Y esta también. Entonces, fíjense qué cosa. Para escribir un Sefer Torah, para escribir un Sefer Torah, la cantidad de líneas que se ponen aquí, de letras, debe de ir aquí también. Y debe de ir aquí también. Si la cantidad de letras de una columna no coincide con la otra, ese Sefer Torah no es kasher. Ese Sefer Torah simplemente no sirve. ¿Por qué? Porque, ¿por qué razón? Porque las letras deben de respetar las leyes de Sofer Stam, que son las perashot abiertas y las perashot cerradas que pertenecen a un Sefer Torah. Yo tengo un pequeño Sefer Torah de lujo aquí en mi casa. Tengo un pequeño Sefer Torah de lujo. Mírenlo aquí donde está. Esto es un pequeño Sefer Torah, pero esto es lujo. Esto no es kasher, sino es simplemente un lujo. Yo lo puedo sacar de aquí de este protector que tengo. Fíjense, aquí lo tengo abierto. Fíjense cómo se ven las columnas. Fíjense. Es un poco difícil de ver. Simplemente le voy a tirar una foto para que lo vean en el grupo y para que vean las perashots que están dentro del Sefer Torah. Les voy a enviar la foto. Déjame pararlo porque se me quiere cerrar. Sí, déjame ver si está al derecho. Sí. Vayhi el Moshe, Vaidaber, Hashem, Elaf. Ok, sí, está derecho. Entonces, ustedes van a ver los espacios en blancos en el grupo y van a poder apreciar las perashot. Déjame ver. Van a poder apreciar las primeras perashot de la historia. Mírenla ahí. Esos pequeños espacios en blanco que ustedes pueden ver ahí en la foto, los que puedan ver su celular. Espérate, no ha llegado la foto. Parece que el internet está un poco lento. Bueno, ahí llegó ya se fue. Déjame ver. Estas letras son muy pequeñas. Sí. Fíjense que este texto hebreo que yo les acabo de enviar no tiene ni kudot. O sea, ver las letras, las puntitas, los puntos que están del texto que está detrás de mí. ¿Lo ven? Las puntitas, los puntos pequeños que están debajo. ¿Lo ven? Fíjense que el texto de la foto que yo le envié no tiene esos puntos. No los tiene. ¿Por qué? Porque el rollo de Torah está siguiendo el orden de las 669 perashot, que son las abiertas y las cerradas, que son la stumá y la petujá, abiertas y cerradas. No se preocupen, que cuando yo empecé a estudiar esto, yo dije, ¿cómo es que yo me voy a meter toda esta información en la cabeza? Y vea, ahora lo explico y no lo creo. Pero poco a poco se aprende. Ya sé que tengo esperanza ya. Sí, eso se aprende, eso se aprende. Fíjense, tenemos aquí, estamos explicando todo esto. Cada columna tendrá, escuchen bien, 42 líneas.
debiendo haber entre cada línea el mismo espacio que ocupará una línea. O sea, en las diferentes columnas tendrá 42 líneas cada columna escrita, es decir, el mismo ancho que equivale al tamaño de la letra. Cada piel o parte del pergamino, se denomina yeriá en hebreo, no tendrá menos de 3 columnas. O sea, el Sefer Torah, para respetar las perashot antiguas, dice ahí, no tendrá menos de 3 columnas ni más de 8. Todas las columnas comienzan con la letra Vav, que se escribe, la letra Vav se escribe así. Así. No sé si ustedes han visto que el nombre de Hashem, de 4 letras, se escribe con, así, miren. Yod, Hei. Voy a poner esta rayita aquí para no escribirlo y poder borrarlo. Que una vez escrito el nombre de Dios no se puede borrar. Yod, Hei, Vav, así. Vav, Hei. Entonces, cada vez que el texto hebreo empieza, debe de empezar por esta letra. Por esa letra. Bien, entonces, tengo por aquí, déjame ver, ok, esto. Todas las columnas comienzan con la letra Vav, a las que se le llama Vavei Hamudin, excepto la primera, que comienza con la palabra hebrea Bereshit. Bien, quiero comentarle algo sobre esto. Déjame ver si puedo ilustrarlo por aquí. Déjame buscar el libro de Génesis en hebreo. Míralo aquí. Bien, déjame colocarlo por aquí para decirle algo importante sobre el orden de estudio de la Perashá. Esta es la página que se llama Mejor Manre de una yeshiva en Israel. Fíjense bien, este es todo el Tanaj que tengo aquí. ¿Entiende? Entonces, aquí dice Torah. Y este es el libro de Génesis. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Déjame mostrarle algo. Fíjense bien, la primera letra, déjame colocar esta línea y este color. Fíjense bien. La primera letra del alfabeto hebreo, o sea, del alfabeto hebreo no, de la Torah es la Bet. Mírenlo aquí, Bereshit. Entonces, ¿qué valor tiene esta letra? En hebreo, esta letra equivale a 2. 2. Aquí 2. ¿Qué sucede? Que el Talmud, que es la tradición oral judía, que es la mayor fuente de información e interpretación de la Torah, nunca empieza con la página 1. En el Talmud no hay página 1. En el Talmud sigue el orden de la Torah y empieza siempre con la página 2A o 2B. Si alguien le dice a ustedes, no, porque dice el Talmud en la página 1, página 1, dígale, usted es un mentiroso, porque el Talmud no tiene página 1. La Torah empieza con Bereshit, escuche bien, con Bereshit, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y el Talmud sigue el mismo nivel de estudio, con la letra 2. Entonces, ¿a dónde está Dios aquí en el texto? Muy fácil. El texto en hebreo dice, Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Ehad. Ehad quiere decir
Uno. Entonces, Hashem en el principio creó el cielo y la tierra. Fíjense que la palabra Elohim, que se traduce como Dios aquí, empieza con la letra Aleph, que es igual a 1. Pero ¿qué sucede? El capítulo 1 también tiene la letra Aleph, que equivale a 1. Sin embargo, ¿cómo empieza la Torá? Con la letra Bet, que equivale a 2. Y fíjense que el texto dice lo siguiente, dice, Et Hashamayim, cielo, Et Haaretz, que es tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Esto es una forma de cómo leer el texto hebreo e interpretarlo desde el hebreo. Fíjense que el 1 está antes de la Bet, que es Dios, y aquí está en el nombre de Dios, que es Elohim, que también vale 1. Está en Et, que es Et del cielo, o sea, Hashem crea el mundo espiritual, que es el cielo, mírenlo aquí, y luego la Aleph, Et Haaretz, que es también el 1 en la tierra. O sea, Dios es 1 en el cielo, 1 en la tierra y 1 en el cielo. Fíjense. Todo esto está señalando que Dios es 1. Todo esto está señalando eso. Entonces, ¿por qué la Torah tiene que empezar con la letra Bet, con el número 2? Porque el número 2 representa lo que se puede visualizar, lo que está revelado. El 1, que es Dios, que está escondido en la creación. La Torah no empieza con la Aleph, con el 1. Empieza con la Bet, que es lo revelado. Hashem crea cielo, mundo espiritual, tierra, mundo visible. ¿Entienden? Eso es una forma de cómo leer la Torah, interpretándola desde el idioma hebreo, sin ninguna traducción. Sin ninguna traducción. Eso es interpretando el texto. Yo di la Parashá Bereshit una vez y duré casi 4 horas hablando nada más del primer versículo. Nada más del primer versículo. Porque tiene 6 palabras, igual a los 6 días de la semana. Tiene 7 palabras el versículo 1 en referencia a los 6 días más el Shabbat, y por ahí nos vamos, y también aparece la palabra verdad, y la Aleph y la Bet. Óigame, ahí hay 80,000 interpretaciones ahí en el versículo 1 del libro de Génesis. Muchísimas. Eso es infinito, de verdad. Eso es infinito. Bien, entonces, cada línea, dice aquí, cada línea debe tener el largo necesario para 30 letras. Es decir, 3 veces la palabra hebrea lemishpotegen, lemishpejotegen, para vuestras familias. Mírenlo aquí. En hebreo está aquí el texto. Aquí dice lemishpejotegen. Mírenlo aquí. Lemishpejotegen, que es el valor numérico de 30. Y entonces cada vez que se lee, escuche bien, una línea de la Torá con 30 letras, el texto está diciendo para vuestras familias en hebreo. La última columna será más derecha y debe incluir en el medio la última línea con las últimas palabras de la Torá, es decir, Lenei Kol Israel, a ojos de todo Israel. Bien, díganme la hora, déjame ver qué hora es. Uy, son las 8 ya. Bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Una pregunta, ¿esta es la clase número 2 o 3? ¿Qué clase es esta? La número 2 de Parashá 2. La número 2 de Parashá 2. Bien. En la próxima clase yo voy a hablar ya de los datos finales
de esta clase porque la última clase será exposición. Voy a expresar o a enseñar lo que es una parasha abierta y una parasha cerrada. No vamos a poder explicarlo todo, pero vamos a hacer un esfuerzo en resumir lo más importante que hay aquí. Y voy a ver si me da tiempo para que hablemos sobre la estructura de las perashot de la Torah, qué forma tienen, cómo se interpretan, pero solamente del hebreo. No voy a interpretar el español ni la traducción. Vamos a interpretar y a contar el hebreo directamente, sin nada de traducción. Bien, chicos, terminamos la clase aquí. Preguntas y comentarios. Primero, en esa pequeña explicación que usted nos da acerca de la construcción del versículo 1 de Bereshit, la Aleph, como representa a Hashem, por eso es que la Aleph se considera una letra muda. No porque sea una letra muda, sino que o sea, sí es una letra muda, ¿entiendes? Y tiene el valor de 1. Pero la Aleph puede sonar como A, I o U, puede sonar como las 5 vocales, dependiendo de los puntitos que tú le pongas. ¿Tú ves? Por ejemplo, mira. Déjame borrar esto. Déjame dibujar una letra Aleph aquí. Así. Esta es una letra Aleph. Si yo le pongo, por ejemplo, Nakamex. si yo le pongo 3 puntitos así, aquí, eso es una E. Perdónenme que los puntitos no me están quedando muy bien. ¿Entiendes? Eso es una E. ¿Entiendes? Una E corta se llama eso. ¿Entiendes? Si yo pongo, por ejemplo, un puntito aquí arriba, donde está aquí. Aquí, si yo pongo un puntito ahí, ahí es una O. Pues, si pongo, Dios mío, lo borré todo. Qué problema. Déjame ponerla de nuevo. Aquí. Entonces, le hago así. Y aquí le hago así, pongo una Aleph. Entonces, si le pongo, por ejemplo. Esa es la próxima materia, More, que no coman ansias. ¿Cómo es? Ah, esa es la próxima materia, que no coman ansias. Ah, ok. No, le estoy simplemente para decirle, por ejemplo, aquí, si pongo esos 2 puntos, es una E. Ahí. Es una E. Entonces, pa. Si pongo 3 así, en dirección hacia abajo, así. Eso es una U. Entonces, solamente depende donde tú le pongas el punto. Ella va a sonar conforme a lo que tú le pongas. Entonces, si le pongo aquí una VAV, por ejemplo, una VAV aquí, y le pongo un punto aquí dentro, ahí, eso es O. Eso es una O larga, se llama en hebreo eso. Bien, entonces eso depende de donde tú le pongas, el punto. Ella va a tomar el sonido de la vocal que tú le pongas. Entonces, también hay otra letra que se llama Ayin. Ayin. Por ejemplo, déjame ver. Ustedes recuerdan el versículo que está en el libro de los Salmos que dice que la gente con mucho, déjame ver, 80. Salmos, déjame ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salmo.
Yo creo que el Salmo 90 dice que los hombres con mucha fuerza duran 70 y 80. ¿Recuerdan ese versículo? Salmo 90, 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 y los más robustos son 80. En hebreo, la palabra 70 es ayin y p. Son dos letras en hebreo. Este equivale a 70 y esta a 80. Entonces, cuando los sabios ven la palabra ayin es ojo en hebreo. Ojo. Y la palabra p es boca. Boca. Entonces los sabios relacionan eso y dicen, ven acá. ¿Por qué David dice? Escuchen esto, muy importante. ¿Por qué David dice? ¿Por qué David dice 70 y 80? Mientras que la Torá dice en el Sefer Bereshit, en Génesis, dice que los días del hombre serán 120 años. ¿Con qué autoridad David se atreve a decir que los más robustos son, que los días de nuestra vida son 70 y 80? Entonces los sabios de Israel analicen, ven acá, la palabra 70 es ojo y la palabra 80 es boca. O sea, la letra 70, ayin y p, ayin y p, ayin, ojo, p, boca. ¿Y a qué conclusión llegan? Dicen, la gente que ve lo que no debe va a reducir su vida a 70 años. Y la persona que habla lo que no debe va a reducir su vida a 80 años. ¿Entienden? Es una forma de cómo interpretar el texto de la Torá, tomando en cuenta la numeración, la gematría y todo lo que ofrece el texto. Todas estas son herramientas que nos permiten a nosotros analizar el texto. Todo esto nos permite analizar. Esto no son códigos del cielo, ni qué sé yo cuántas. No. Yo no estoy aquí soltando códigos para que digan, el maestro Jonathan sabe mucho. No, eso lo aprendí yo con mis maestros. Ellos tienen toda el crédito lo tienen ellos. Yo no tengo ningún crédito. Pero desde que hay predicadores de que les toca predicar, ellos van a decir que es un código. Porque tú sabes cómo es. Desde que yo les toca predicar, ellos van a decir, oye, este código. Oye, el código, Néstor. No. Óigame. El crédito yo se lo doy a mis maestros, a mis rabinos. Yo aprendí con ellos y eso estoy enseñando aquí. ¿Entiendes? Yo soy estudiante académico y también estoy enseñando aquí. Y obviamente soy estudiante de mis rabinos también. Y no cambio la enseñanza de mis rabinos. No. Ellos tienen todo el crédito de todo esto. ¿Ok? Señores, ¿tenemos preguntas, comentarios? ¿Tenemos preguntas, comentarios? ¿No hay? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Terminamos?